quitar el protagonismo de nuestras vidas. ¿Quién puede amaestrar un sistema engañoso, podrido, indigesto, si no es una persona que siempre tenga mala intención para nuestra función social? No te sorprendas si me encuentras predicando la palabra hoy en un lugar, pues no te debe, bajo ninguna circunstancia, tomar por sorpresa que el hombre y la mujer de Dios ocupe el papel para el que fue llamado. Que el hombre y la mujer de Dios no se trivialice por las situaciones que nos rodean. Hablaba claramente hoy con el profeta brillante y le decía: profeta, explíqueme la función perecedera del predicador. La que no muere, la que no se va, la que no se escapa, la que no se aleja, la que no se desiste nunca. Y él me aclaraba y me decía que era como lo hizo Constantino, como lo hizo Emiliano Zapata, como lo hizo George Washington, como lo hicieron tantos hombres que dedicaron su vida a un objetivo, y hoy la historia los reconoce. Hoy la historia los reconoce. Muertos en un nuevo tiroteo en Estados Unidos, un nuevo tiroteo, una nueva escuela, una jovencita lesbiana se levanta con 2 armas de potencialidad automática de 170 tiros por minuto, con peines adulterados, una pistola semiautomática, se levanta y va a la escuela donde ella se crió y donde vivió, y comienza a tirotear y mata a la directora y mata a 2 personas más y hiere a unos niños menores de edad. La historia de nunca acabar en Estados Unidos, el odio introducido en el corazón de personas que van, que regresan, que vuelven del pasado para crear este tipo de masacres, en los centros educativos. Hay un regalo diabólico en la religión. El profeta brillante me decía que el regalo diabólico de la religión se llama favoritismo conciliar, y que por ese favoritismo conciliar hay mucha gente embarrado. Un regalo diabólico en la religión se llama el favoritismo conciliar, y que por ese favoritismo conciliar hay mucha gente embarrada. Yo soy del concilio tal, y mis familiares y yo tenemos privilegios en esa organización. Ahí suben los que nosotros queremos, y el concilio es usado como un escape. El concilio, en ese caso, es usado como un escape. Favoritismo conciliar. Beneficios por pertenecer al concilio o a la familia tal. Modesto Castro, Dios te bendiga. Entonces, el profeta brillante me decía, ese es uno de los regalos de Satanás para algunos que se han querido constituir en mecenas de los concilios que rigen la religión o que rigen el pentecostalismo en el área triestatal aquí en Nueva York y en otros lugares. Mecenas de un concilio, olvidados de que el evangelio es multidimensional, de que el evangelio tiene una multidimensionalidad por el bien
por la sanidad de todos nosotros, el Evangelio es multidimensional. Nos abraza a todos, nos perdona a todos, nos incluye a todos, nos cuenta a todos. Pero este regalo satánico llamado beneficios conciliares ha hecho que muchos no solamente se crean vitalicios, sino que amarren los mejores frutos para ellos y para sus familiares. ¿Cómo se definen los concilios modernos? Grupos religiosos que agregan y aglomeran iglesias y personas bajo un nombre jurisdiccional, los cuales demandan aportes económicos y participan activamente en el desarrollo y el establecimiento de su clero. Definición de los concilios modernos. Ángela Manán es un grupo religioso que aglomera iglesias en la cual se gira en torno al diezmo de diezmo, donde se beneficia a ciertos grupos, donde se pone como máxima la cantidad de escalones o escaleras que se debe caminar o se debe escalar para surgir, y son grupos que demandan aportes económicos y participan activamente del desarrollo y el establecimiento del clero. Dicho sea de paso, como en el Acta de Fe y Religión de Estados Unidos, también los concilios están exentos de pagar impuestos y le entran millones de dólares fuera de lo que es la programación de la declaración de beneficios económicos y la declaración del pago de impuestos impositivos. Ángela Manán, Dios te bendiga. Gracias. Oscar Rafael García Martínez, saludos mi tío. Dios te bendiga siempre. Hace años que no lo veo. Ya usted me conocerá de seguro. Lo quiero mucho. Claro que sí, mi sobrino. Un día de esto, las veces que pude ir al país, no tuve la oportunidad de verte, pero siempre mi madre, mi hermana y tus fotos siempre han estado en mi casa porque eres un niño querido de la familia. Oscar Rafael García Martínez. Así, claro que sí, sobrino. Te veré cuando vaya en esta oportunidad. Que Dios te bendiga mucho. Los concilios, nuestro tema hoy día, aquí en latinosmedia.net. Envíe la manito para que otros comiencen a mirar el canal y otros también, aunque estamos suspendidos de YouTube por esta semana, suscríbase al canal, démosles una lección a aquellos que no les gusta que se hable lo que está pasando, la verdad, aquellos que están programados para trabajar con el sistema, para olvidarse de que el pueblo necesita orientación, para olvidarse de que el pueblo quiere que se le diga la verdad, de que el pueblo quiere que seamos claros. Si no, entonces en países como los nuestros en América Latina, los hombres como Danilo Medina pueden coger un micrófono y pueden explicarle al país con 40 ladrones presos, con 990 millones de pesos robados, con una economía lucrada, con un país totalmente, casi perfíricamente llegando a la bancarrota económica, aunque es un país de orgullosos, nunca lo van a reconocer, pero bancarrota económica por tanta gente que come y que no come, que deja de comer y que pueden comer, que no tienen trabajo, no tienen educación. Y ese hombre coge un micrófono, ese microbio de la humanidad, ese asesino, ese delincuente, ese menesteroso, y coge un micrófono en República Dominicana, mis hermanos, y da un discurso ante la asamblea de su partido, culpando al país y al presidente de que no se llevan bien las leyes y de que todo es una persecución política. Si no hay un canal como este, si no hay un hombre como yo que le diga, como le dijo el joven de Somos Pueblo, le dijo claro, este es un tigre
de estos violentos que lo que quiere es ahora establecer un grado de inseguridad en la nación. Aparte de todo lo que se robaron, aparte de toda la gente que le violentaron sus derechos, aparte de toda la gente que mataron, aparte de todos aquellos que quedaron en ese país desactivados económicamente por esa economía que dirigieron estos delincuentes, ahora se está defendiendo ante la televisión y ante un micrófono, culpando a la nación, porque según él, el Comité Ejecutivo del Estado, la gente encargada de lo que es la jurisprudencia, la gente encargada de lo que es las leyes, la gente encargada como Jenny Berenice de conseguir actores públicos que puedan culpar e inculpar a estos delincuentes, ahora el gatito con 7 rabos y 40 patas, llamado Danilo Medina, dice que es una persecución política contra él y contra el partido. Entonces tiene que haber un canal, tiene que haber una persona que tenga la libertad de poder hablar, que hable del evangelio limpio y también de los países y la corrupción limpia. ¿Por qué? Porque ahí también tenemos pastores, ahí también tenemos iglesias, ahí también tenemos concilios y ahí también se practica la cristiandad. Pero ¿cuál es nuestro anuncio para los pastores pentecostales cristianos y los pastores que anuncian la venida de Cristo? Cuidado con aliarte con estos políticos ladrones. Cuidado con tomar beneficio de estos gobiernos corruptos. Cuidado con manchar el nombre de Cristo haciendo alianza con políticos. Cuidado con vender tu primogenitura por un plato de lentejas. Cuidado, cuidado, pastores cristianos, para que no queden avergonzados como está Ángela Rodríguez, mi querida hermana, Dios te bendiga, como está esa pastora dominicana que anda por ahí, que los políticos la traicionaron, videos sexuales por todos lados de esa pobre infeliz que predicaba a Cristo, que conoció al Señor, que tenía una iglesia para predicar a Cristo, y hoy en día con todos los políticos a los que le tapó, se acostó, a los que recibió en su casa, hoy la han abandonado y la han tirado para adelante. Dios no quiere que hagamos yugo desigual, mis hermanos. Dios no quiere que nos agreguemos al tejado de los que están cobijados con la misma anuencia de Satanás. Los políticos son satánicos, hermanos. Hermanos, los políticos son satánicos. Nada tiene que ver Jesucristo con estos satánicos. Nada tiene que ver la pureza y la sangre de mi Jesús con estos satánicos. Si usted no lo sabía, la mayoría de los políticos, cuando se meten a las campañas, tienen sus concubinas, reciben dinero del narcotráfico, pero parece que muchos no saben que también los políticos son brujos. El por qué yo tengo amigos en la política. A mí me gusta la política como ciencia, pero he visto que en la práctica la política es un sándwich bien decorado por fuera, pero por dentro con carne podrida. Los senadores y diputados, unos meros tesos ladrones, que no importa a quién maten o a quién le dé el maletín y a quién les roben, quitan propiedades a gente inocente. Senadores y diputados ladrones, campesinos en chancleta que se hacen senadores y diputados y después comienzan a comprar y a robar propiedades, a quitar propiedades inservibles. Me voy yo como hombre de Dios a confabular para buscar la gracia de un diputado o de un senador. No, Dios no me llamó a aliarme con estos demonios. Dios no me llamó a mezclar el evangelio de la fe y el evangelio de la piedad con estos que no son piadosos ni tienen en su mente realmente ayudar a nadie, sino robarle, desangrar y masacrar al pueblo. Pero
en el Evangelio Limpio, estamos mirando que muchos pastores, por conveniencia, por una tierrita, porque le dejen abrir una iglesia, porque le den un vehículo supuestamente exonerado, los amarran, le callan la boca, le amarran el corazón y el pastor o la pastora termina peor que con los que se ha aliado. Pero usted sabe lo que significa esa alianza: buscar votos en la iglesia, proponer a los hermanos en una lista de votantes, comer con los políticos, participar en los mítines, o sea, mezclarse con toda esa materia fecal, con todo ese lodazal que produce la política. La política a un lado, hermano, la política a un lado y la fe en otro lado. Las dos monedas, las dos caras de una moneda, dos caras: al César los del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros no creemos en esa mezcolanza diabólica. La mayoría de los políticos que buscan puestos y posiciones en América Latina son brujos. Usted vio lo que hicieron cuando ganó Evo Morales. Llegaron los saumerios públicamente. Usted vio lo que hicieron con el presidente Bolsonaro en Brasil. Saumerios, públicamente, brujería. Usted vio lo que hicieron con el presidente mexicano, este señor mayor que está sentado ahí. Públicamente, saumerios e idolatría. La mayoría de estos presidentes de República Dominicana, por ejemplo, buscan y contratan a babalaos de Cuba o van a Haití y traen a estos brujos, o van y viajan a Haití a darse baños, Por eso es que el que mezcla la política con la religión, con mi Cristo, con mi mensaje, el que mezcla la política con mi evangelio, el que mezcla la política es un rastrero. Dios te continúe bendiciendo, hermano César, que el Cristo de la gloria continúe protegiéndote. Gracias, hermana Miguelina Pérez. Dios te bendiga mucho. Entonces, el que mezcla la política con la religión es un fluctuante, es un rastrero, es un falta de respeto. Pero hay concilios que por amiguismo, porque es de lo mío, aceptan, Fermín Trejo, esta suciedad, esta mezcolanza, esta mentira, este robotismo, que es implantar dentro de la religión fuente de características políticas, inclusive la gobernadora que está ahora mismo en Nueva York fue empujada por esa radio cristiana, pagada por el pueblo, con dinero del pueblo, que le piden ofrenda al pueblo, y el vicepresidente de esa radio fue el representante político entre los hispanos y los latinos, que incluso la llevó hasta su mismo altar. Esto a sabienda de que el pueblo está mirando esta mezcolanza de la política con la religión. ¿Qué hay que hacer para ser amigo de un político? ¿Qué hay que hacer para ser amigo de un partido? ¿Qué hay que hacer para identificarse con político? Ser rastrero, ser ladrón, ser oportunista, ser ambicioso y algunas cosas más que usted pueda poner ahí, porque nada más no soy yo solo. Ustedes también tienen mente y ustedes también saben lo que está pasando. Dispuesto a enlodar la imagen del Evangelio y de Cristo Jesús por beneficios, para que le enganchen a un hijo o una hija en un puesto del Estado, para que le den el parqueo del frente de la iglesia y se lo pongan privado, para que les reconozcan una calle cuando mueran, para que le pongan un sueldito como capellán de la ciudad. Por eso venden la sangre de Cristo, hermano. Por eso se confabulan con estos políticos inmorales para ellos estar cómodos. Pero eso no pasa solamente aquí. Está pasando en México, está pasando en Colombia, está pasando en República Dominicana. En Puerto Rico es una costumbre que los grandes pastores y conocidos evangelistas se unan a la candidatura de cierto individuo o de cierta mujer
para tener espacios en Washington, para tener espacio político en la ciudad o en la comunidad. El fin de todo esto es que ya los concilios no velan por la doctrina, velan porque sus hombres y sus mujeres se acoden, se agarren donde quiera que puedan para producir dinero e impacto político. El fin de los concilios son pequeños vaticanos, cada cual se rige con sus propias leyes. Los concilios son pequeños vaticanos y cada cual se rige con sus propias leyes y su propia política. Por eso hay algunos que en vez de pertenecer a cierto concilio, crean el concilio de ellos mismos. Ya son obispos, ya son pastores, ya son conocidos internacionalmente, ya son millonarios, pero le faltaba el concilio, la creación de su propio concilio, y ya tienen inclusive hasta campos de retiro con 20 y 30 casas adentro, 40 hectáreas de tierra y con todas las comodidades en un territorio millonario. Que si usted le pregunta, ¿y este dinero de dónde salió? ¿De dónde salieron estos 40 millones para comprar un campamento? Que ya no lo rentan, sino que producen dinero de ahí también. Imagínense, ya tienen el último paso. Han creado hasta sus propios concilios para seguir en esta carrera en la cual ahora, agregados a la política, van a seguir logrando cosas que ellos determinadamente la ven como necesaria para su hegemonía conciliar político-religiosa. Son pequeños vaticanos, se rigen con sus propias leyes, su propia política y sin injerencia exterior, no aceptan injerencia exterior y sin actas abiertas o cartas públicas, organizaciones donde muchos practican el vitaliciato y se benefician del nepotismo de una forma brutal. Se benefician de lo que organizan llamado vitaliciato y también del nepotismo, pero de una forma brutal, donde nadie entra, nadie pasa, nadie conoce, nadie investiga, nadie habla, simplemente un caracol o una babosa encerrado donde el molusco de vez en cuando sale a visualizar qué pasa en el ambiente. Pero es una babosa, un caracol encerrado y protegido. Por años han dejado a las mujeres fuera y no existe superintendente femenina, y si existe son muy pocas, porque han abrazado en la religión el derecho a excluir a las mujeres. Sin miramientos, han excluido a nuestras damas. Tienen la codependencia de las iglesias y viven y manejan millones y quintillones de dólares con los diezmos de diezmos todo el año, desangrando las iglesias. Con esta idea ya usted se da cuenta el por qué la obra de esa forma en el ministerio que el pueblo compró, que el pueblo aportó, que el pueblo trabajó, no aman las mujeres. Quieren las mujeres, pero para usarlas. Quieren ser vitalicios. Tienen negocios internos en la radio, en la televisión cristiana. No permiten el voto libre. Son vitalicios que arrastran la corrupción desde el mismo mundo conciliar. Ya usted entiende su forma, ya usted entiende su manera. Como hay vitalicios en el concilio, ellos también quieren ser vitalicios en la radio que el pueblo compró. Como el concilio practica el nepotismo contra la mujer, la misoginia y el nepotismo, también ellos quieren practicarlo en la radio que el pueblo compró. Son cachorros, pichones de concilio, hermano. Traen la misma falencia, traen las mismas actitudes,
traen el mismo robo, el mismo ladrocinio, e inclusive algunos son delincuentes confesos y traen la misma política y las técnicas callejeras a lo que es el hecho de manejarse dentro de lo que el pueblo de Dios compró y pagó. El favoritismo conciliar, mi hermano, tapan pecados, le quitan propiedad a los pastores para ponerla en la mano de familias y amigos. Cuando se ven con una posición en el concilio, cuando se ven con un puesto, lo nombran superintendente, inmediatamente están buscando quién le gusta o no le gusta en el concilio para removerlo, y hasta la casa pastoral se la asignan o se la dan a la familia, sin importar cuántos años sirvió ese varón de Dios y esa mujer de Dios en el concilio. No se respeta trayectoria, no se respeta trayectoria cuando esta corrupción anfibia por arriba y por abajo llega a lo que llamamos nosotros tendencia y asunto conciliar. Miren, los cristianos simples, las personas que hemos trabajado en la obra y en la fe por muchos años, dependíamos de los concilios. Era nuestra el último renglón de reclamo, el último lugar donde nosotros podíamos hablar con un superintendente, podíamos hablar con un presidente conciliar, podíamos hablar con una persona que se dejase entender y nos escuchase como miembros del clero. Pero ahora mismo no sabemos a dónde ir. Ahora mismo, con el cacicaguismo, con estos cacicazgos que se han levantado en contra del nutrimento de la misma fe, en contra del desarrollo, de la posibilidad de blanquecismo en la religión, no tenemos a dónde ir. Porque quizás el superintendente no tiene tiempo, porque quizás no tratan estos temas, porque quizás no le guste que alguien diga públicamente que realmente nos sentimos desamparados. Nos sentimos desamparados. Realmente estos G12 metidos en la religión han creado un abaratamiento de la posición y la postura real de los hombres de fe. En muy pocos casos estamos mirando un presidente conciliar, estamos mirando un superintendente o estamos mirando un presbítero de zona llamar para dirimir en un caso de la fe y la religión. No, no están. No les importa, no les gusta, no gastan tiempo en eso, pero sí vienen a los banquetes, pero sí van a las premiaciones, pero sí van a los reconocimientos, pero sí van a sus fiestas personales. Pero en cuanto a lo que es el accionar como iglesia, hermano, nos sentimos ahora mismo, nos sentimos en muchos casos, muchos pastores, muchos ministros y mucha gente que trabaja de corazón en el pentecostalismo en Nueva York, nos sentimos desamparados. ¿Por qué? Porque es que han llegado y están cimentados estos que no aceptan diserción, que no aceptan opinión pública, que no trabajan con el desarrollo de la claridad que deberían suministrar al pueblo, que no aceptan el voto del cristiano para ser elegidos, que no quieren a las mujeres y nombraron una porque yo se lo mencioné y lo denuncié públicamente después de 46 años, que no aceptan que los obispos, los pastores y las iglesias le den la oportunidad a otros hombres para dirigir, y ellos se han puesto el traje de vitalicios por 46 años, enterrando a nuestra juventud y enterrando a otros ministros que pueden hacer una función por 8 años ahí dentro, ya que dependen y le piden al pueblo de Dios para mantenerse y no ocupar cargos como lo han hecho, enraizando y devalorando lo que es la democracia constitutiva con que un ministerio cristiano
debe regirse. Claro que vienen dañados de los concilios. En los concilios se usa el favoritismo, en los concilios se usa el vitaliciato, en los concilios se usa el llegué y me quedo, yo mando. Yo soy aquí el cheche de la película y el que reparte el bacalao. Ya. Hay que morirse con ese superintendente, hay que morirse con ese supervisor de zona y los trabajos para ello no son como los cargos políticos democráticos. Son perennes y permanentes, pero el pueblo sigue aportando, el pueblo sigue soportando la obra, pero el pueblo no los elige, el pueblo no tiene derecho a opinar, el pueblo no puede. ¿Por qué? Porque le va a pasar como a mí. Esta opinión en el internet me tiene demandado por ellos en una corte civil de Nueva York. En una corte civil de Nueva York. Esta opinión, un hombre que trabajó 22 años para ellos, un hombre que estuvo al pie del cañón, sin errores, estuvo al pie del cañón 22 años, hermanos, sin ninguna estrategia para hacerle daño al ministerio, ni a mi persona, ni a mi familia, ni a mis amigos, ni a mis hermanos, sirviendo solamente. Pero cuando llegue el momento de que yo quiero regresar a mi trabajo, de que paso por la etapa del COVID, de que me entuban, de que casi me voy de este planeta, veo un bloqueo montado que Dios, ante la presencia de Jesús, lo sabe, existía, pero no se atrevieron a ponerse los pantalones y decirme no te queremos aquí y ya. Pero traicionarte en un momento tan difícil, dejarte en el aire, simplemente porque así han actuado siempre, se lo han hecho a mucha gente, de eso es que han vivido. Entonces, que la antigua se manifieste, o que la antigua lo mencione, o que la antigua reclame el hecho de qué pasó, el por qué yo quiero volver. No, mira, tiene que seguir esto, tiene que seguir esta línea, tiene que... Pero yo estaba enfermo, hermano. Para colmo, una carta diciendo abandono laboral. Pero yo no fui a la corte. No, yo me llevé de mi obispo, de mi pastor y me quedé tranquilo. Deja que Dios obre. Y mira, me llevan ellos. Obró Dios. Obró Dios. ¿Por qué? Porque las tácticas conciliares, cuando usted las lleva a un ministerio, se desproporcionan. Usted no puede venir, si usted sabe que ya el concilio tiene 40, 50 años funcionando así, ya creaste tu propio concilio. Ya no eres cachorro ni pichón de otro concilio. Te diste cuenta que para tú seguir en tu hegemonía y creciendo económicamente, rompiendo puertas, paredes, muros, tienes que crear tu propio concilio. Entonces, le siguen vendiendo hielo a los esquimales. Le siguen vendiendo hielo a los esquimales de la fe y de la religión. ¿El por qué creaste tu propio concilio? Porque ahí ya te concientizaste de ser un todopoderoso. Iglesia, concilio, ministerio y pueblo. Pero el mecanismo sigue siendo el mismo. Están viviendo y reciben soporte económico del pueblo, aparte de lo que habrán hecho en la política, de lo que reciben, de los beneficios, de la venta, de los negocios personales. Pero quiero concentrarme hoy en la generación de lo que es la sustentación del ministerio, que su base de desarrollo no puede ser a nivel de lo que es la maquinaria conciliar. ¿Y el por qué no? Porque ya el concilio, como arropa iglesias, es permitido el movimiento del vitaliciato, es permitido el movimiento de permanencia perenne por siempre, es permitido la lógica de bajarle leyes y mandatos a la iglesia. Pero aguántate, un ministerio que el pueblo lo paga, que lo pagamos todos, que habemos sur centroamericanos, caribeños, que habemos brasileiros, que habemos españoles, aquellos que se creen españoles, olé, pero que habemos de todos los países y de todas las clases, y que todos aportamos y aportaron para construir lo que es ese ministerio internacional. Yo no creo que ningún concilio, ningún obispo, ningún presbítero
esté de acuerdo que 49 años que han pasado, que vengan otros 30 años más y estos que están sentados en ese ministerio sigan, crean y se den por descontado que el ministerio tiene que seguir funcionando con un mecanismo conciliar. No, si se creó de manera conciliar, la sustentación del ministerio fue Alianza Cristiana y Misionera, Iglesia de Dios, Concilio Internacional, el MI, todos los concilios representados, y que cada uno llevara una cabeza por cierto tiempo indefinido en ese momento para que se rigiera con la vastedad de lo que es el proceso del pentecostalismo unido todos para crear la dirección lógica de un ministerio grande como fue ese. A todo esto, hermanos, ninguno de estos chancleteros puso un centavo, ellos no pagan los programas, ellos tienen los viajes pagados, ellos tienen la comida por una tarjeta cotizada, ellos tienen la gasolina paga, ellos tienen los puentes pagos, ellos tienen Blue Cross y Blue Shield, ellos tienen beneficios de compra donde quiera que llegan, ellos se hospedan en hoteles 5 estrellas en lo que se llama All Inclusive. Entonces quiero poner claro que a todo esto ellos no pusieron un centavo en la formación de ese ministerio. Sí se han beneficiado de la parte social, económica y la impositiva que son los negocios personales dentro del ministerio. No que el ministerio se decline y se delinde hacia un solo concilio o hacia dos concilios, porque haya dos personas dentro que representan los intereses de ese concilio. Eso es un crimen, eso es algo criminal. Y nosotros no nos vamos a callar, porque los concilios, los superintendentes, porque los representantes y presidentes conciliares han estado callados y están callados. ¿Por qué? Porque conviene este status quo, el status quo en el que se mueven y en el que coordinan. No es para nosotros saludable la iglesia bajo ningún concepto que este status quo se mantenga. No es saludable. Pero, ¿qué puedo yo hacer? Ramón Rodríguez, Napoleón Díaz, Benjamín Gas, ¿qué puedo yo hacer? Simplemente denunciar en mi programa Evangelio Limpio. Lo que yo creo en mi visión no está correcto para el corrimiento, el corretaje, la dulupación de la fe en Nueva York. Hay un programa muy importante, muy instructivo. Yo lo vi el sábado. No sé si se está produciendo los sábados, pero el reverendo Rubén Díaz está produciendo lo que usted debe saber. Yo lo veo. Y veo cómo él se interesa por ayudar a la comunidad, por poner a los ministros a hablar. Tiene un ministro al lado, en este programa que estuve mirando esta semana, tiene un ministro ¿de qué país es él? Creo que es de Guatemala. Me alegró muchísimo. Porque el reverendo sabe jugar con la variedad de los hombres y las mujeres que tiene. No se puede continuar la vida con una balanza inclinada porque es demasiado diciente, es demasiado formulista, es demasiado raterista, es demasiado inoportuno en un mundo de una divulgación tan sui generis como tenemos el plan y la vida donde vivimos. Nueva York cambiado totalmente, arrabalizado, gente de todas partes entrando, fronteras rotas, necesidades. No podemos continuar con la balanza inclinada hacia un lado. Es injusto. Y yo sé que hay gente inteligente que me está mirando, que lo entiende. Como el hombre tiene un programa para la iglesia y la comunidad, que yo se lo respeto, lo miro y lo apoyo, también deben respetar mi opinión y deben respetar mi programa y decir, él tiene derecho de manifestarse. Por ejemplo, en el caso de hoy, el título de nuestro programa es El regalo del diablo en la religión se llama favoritismo conciliar. El regalo del diablo en la religión
es el favoritismo conciliar. Ahí entra corrupción, ahí entra nepotismo, ahí entra maltrato a otros ministros, ahí entra el código número 1 que manejan estos desaforados de la fe, es el que no creen que un chileno, un peruano, no creen que un colombiano, un panameño, no creen que un mexicano tiene la capacidad para dirigir un ministerio grande en esta ciudad. Y se lo han colegiado ellos, lo han encerrado ellos, han creado un corralito para que nadie más pase. William Torres, Kennedy Shaul, Ramón Rodríguez. Entonces, en ese corralito para que nadie más pase, se vive la apografía religiosa, se vive el redundamiento, la frialdad, se vive el ecosistema o el estancamiento de una religión que tiene que dar paso a que en Nueva York se levante un profeta poderoso, se levante un ministro poderoso, se levante un pastor poderoso, se levante un hombre de fe que cambie los linderos de este estancamiento espiritual que vive esta ciudad. Y yo espero que me respeten mi opinión. Pero está bien, si me quieren llevar a la cárcel, ya hubo uno de ellos que le dijo a un amigo, es para la cárcel que él va a estar preso, gozándose que la Antigua lo metan preso, gozándose que a la Antigua lo demanden, como dice la demanda, por $1 millón. Yo no sé de dónde me la sacarán, de las costillas. Yo no tengo un peso, pero tampoco tengo miedo. No tengo un peso, pero tampoco tengo miedo, porque no me van a asustar por lo que yo conozco y sé, por lo que estoy demandando y por lo que estoy informando al pueblo de Dios. La religión no debe inclinarse en el punto de vista de los cristianos pentecostales a una sola corriente. Debemos dar oportunidad a otros sin ese favoritismo conciliar. ¿Qué hace el favoritismo conciliar? Con esta idea ya usted se da cuenta por qué obran de esa forma, porque traen el movimiento conciliar y lo traen desarrollado con las actitudes de concilio a un ministerio público abrazativo, a un ministerio que el pueblo pagó, a un ministerio que lo asesora y sobre todo lo subvenciona el sudor de la gente. Y ese ministerio no puede correr con unos lineamientos conciliares para meterle al pueblo de Dios una encerrada en la cual el pueblo no tenga derecho a manifestarse. Si por lo menos los ministros eclesiásticos hicieran el trabajo que manda la Biblia, el problema no se vería tan grave. Lo que pasa es que hoy en día son una imagen dentro de una iglesia para ti. Jonathan La Antigua Mencía, desde el área de Salcedo, el comunicador, se manifiesta diciendo, son solamente una imagen en la iglesia ahora mismo. No hay acción de fe, no hay acción comunitaria, no hay desarrollo de oposición. ¿Por qué? Y esto va a sonar feo. El pastor debe ser un reaccionario. El pastor debe ser un hombre y una mujer opuesta al conformismo. El pastor y la mujer de hoy, que representa la limpieza de un evangelio en un púlpito, debe ser un mecena, debe ser un vocero, un contradictor del satanismo religioso, del pecado y la vagabundería que promueven estos falsos del G12 y estos falsos del evangelio de la prosperidad. ¿Cómo que el pastor o la pastora deben ser? Sí, debemos ser confrontativos. Debemos ser confrontativos. Debemos ser serios, como dicen en Colombia. Hermano, sea serio. Usted, pastor, sea serio. Si usted, pastor, que le cueste el no fornicar, que le cueste
el no ser un glotón, que le cueste el no ser un avaricioso, que le cueste el descacarar su cuerpo de todos esos pecados como lo hace el árbol, y hasta la serpiente cambia la piel para mantener su identidad. ¿Cómo es que la identidad Milclades Báez de un pastor, de una pastora, va a ser su parentesco político con un partido o su destinación de servir de por vida a un concilio, olvidado que lo importante no es el concilio? Lo importante son los hermanos y la iglesia, a quien el concilio le quita el diezmo de diezmo. Y voy a ir más lejos. Hay pastores dentro de esas mismas organizaciones que cuando producen mucho dinero, o Dios le da la bendición, o Dios le da ideas para sostener ministerialmente la obra sin tener que estar forzando a la iglesia, reciben represalia de esos concilios. Hay pastores que porque llegó de su país el primo de un superintendente o de un familiar del presidente de concilio, mueven a ese pastor, y cuando no pueden hacerlo por la ley porque el pastor lo confrontó, o la familia del pastor o la pastora le dijo, no, aquí no, esto lo hemos creado nosotros, a nosotros nos respetan. Entonces usted sabe a qué apelan: a crearle un falso testimonio, a destruirlos, a sacarlos de la casa pastoral. Y usted me va a decir a mí que estos son cristianos. Estos son diablos, demonios, son satánicos, hermano. Son satánicos dentro de la religión. Hay muchos concilios organizados y buenos. Hay muchos superintendentes serios. Hay muchos pentecostales que saben que lo primero es la grey, la iglesia. Después de Cristo, el pueblo, la que se va a casar, la que va a celebrar boda con el Señor. Eso hasta duro es decirlo porque quedan pocos y pocas. Pero yo reconozco que así como somos confrontativos en la política, que así como somos confrontativos en el hogar, que no queremos un tigre que llegue a buscar la doncella lleno de tatuajes y con droga para casarse con tu hija, que no queremos un delincuente que se meta y te robe lo tuyo, que no queremos que tu casa venga un landlord a abusarte. Confrontativos, defensores, preparados para los intereses humanos. Pero ¿y qué tal para los intereses de la iglesia? ¿Por qué no desarrollas los mismos caracteres para defender la obra de Dios? Fidelis la Antigua, Dios te bendiga. ¿Por qué no? ¿Por qué no eres confrontativo con lo que denigra el pueblo y la iglesia de Dios? ¿Por qué eres poco diligente para decirle, mira, el púlpito me lo mantienes limpio? Segundo, no hago negocio con políticos mundanos y rastreros, satanistas. Son satánicos la mayoría, son brujos, son mentirosos, son ladrones. No, en mi púlpito no. Se va de aquí, diputado. Se va de aquí, bandido. ¿Cuál es el otro? El diputado, por ejemplo, en nuestro país, el diputado tiene un récord, una característica, y el pueblo lo mira como la peor parasitología que vive en un país por los linderos que han tomado esos supuestos ediles en nuestro país. Diputados son mecenas del odio y de la maldad, de la corrupción, de la transgresión. En mi púlpito no. Te vas a otro lado, hijo del diablo. En mi púlpito no vas a hablar. En mi púlpito no lo va a usar ni la sangre de Cristo, ni mi ministerio para venir con mentiras y basofia para engañar al pueblo santo e introducirte como una mansa oveja. Una mansa oveja. No. Entonces, si soy confrontativo para mantener la santidad del púlpito, la santidad del ministerio,
tengo que dejarle saber al mundo que no estoy de acuerdo con que en un ministerio del Señor, que el pueblo lo mantiene, que pide al pueblo, que demanda dinero de nuestra gente, estén sentados los G12, estén sentados los que solamente bifurcan hacia un concilio, estén sentados los negociantes de la fe, estén sentados los diatribistas que le hacen daño a nuestra juventud, que le hacen daño a nuestras mujeres sin oportunidad y que le hacen daño a nuestros ministros que no pueden votar ni elegirse para un día ocupar una curul en ese ministerio que el pueblo compró, pagó y que el pueblo mantiene. Vi con mis propios ojos un ministerio en el juego Águila y Licey confrontando a su equipo contrario y alguien dijo: así eres en la iglesia, me convierto hoy mismo. Bendiciones. Te entiendo, mi querido hermano. Un ministro discutiendo, exaltado, peleando por su equipo, las Águilas contra el Licey, y tú dijiste: si ese pastor es así en la iglesia, me convierto inmediatamente. Pero resulta ser que donde debemos ser confrontativos, donde debemos decirle al narcotraficante: no, aquí no queremos tu dinero, aquí no vamos a limpiar dinero sucio, aquí no vamos a aceptar prebendas con las manos llenas de sangre. Pero no, es bueno el carro del año de lujo, es buena la posición política, es bueno el reloj Rolex, es bueno casarse con una muchachita 15 o 20 años menor, es bueno, eso es lo que hacen estos fornicarios, porque el lujo, el lucimiento, las comodidades no son más que para transgredir los linderos de Dios, porque no van con nada de eso que ellos hacen, ni que buscan, ni que colectan, ni acopian, no van a ir al reino de los cielos, ellos lo saben. Lo único que pueden engañar una idiota o un idiota y disfrutar los chelitos que levantan los chavitos, el dinerito bajo corrupción administrativa y luego darle cuenta a Dios en el cielo. Pero a través de eso, Miguelina Pérez también nos quieren imponer una sucesión de los hijos en el ministerio. O sea que no le basta con manipular 46 años, sino que están optando por dejar a los hijos como pastores para que den el salto, y las hijas pastoras para que den el salto como directoras y directores del ministerio, para que tengan el peso legal según ellos. Pero pronto la comunidad cristiana, el pueblo de Dios, va a demandar que si ese ministerio va a seguir pidiéndole dinero a la iglesia, nosotros queremos votar por ministros de todos los concilios que se programen capacitados. Nosotros queremos ver en una posición a nuestra gente y muchachos jóvenes. Queremos ver a William Sanabria, queremos ver a Carlos Torre, queremos ver a Benjamín Gascó Jr., queremos ver a mi querido hermano, un hombre, Luis Suárez. Queremos ver caras nuevas, dirigentes nuevos, preparados, que han dado testimonio y han dado fe, humillados, avejentándose y sin posibilidades de poder dirigir un día en un ministerio cristiano. Mi querido hermano Julio Trinidad, mi querido hermano Abraham Paulino, muchachos con brío, con juventud, con 2 idiomas, nacidos en esta nación, criados aquí, profesionales reales, no títulos de colegios cristianos o de religión, no, títulos graduados de universidades importantes de Estados Unidos. Pero no van a tener la oportunidad nunca, porque la inviolabilidad del carácter en cuanto a lo que es que la religión se democratice, eso no está en la mente de ellos. La mente es seguir pidiendo. La mente es seguir dependiendo del pueblo de Dios. Miren, hay una información de la antena de Caicos que la estoy corroborando para servirla a ustedes. Pero es a través del gobierno del territorio de Caicos que se está moviendo una maquinaria de retención contra esa antena de 500 pies que estaba lanzando radiación al pueblo de Caicos.
Dígame usted si Dios no está obrando. Esa antena hoy está en el piso. Esa antena hoy no está activa. Y tengo que esperar que se me corrobore este dato y este hecho realmente espeluznante. Claro, ustedes tienen su programa y yo se los respeto. Ustedes se pueden manifestar y yo se los respeto. Pero lo que hace César la Antigua le molesta, lo denuncian, lo meten a una corte y creen que el sistema de viralizar una actitud en la religión de hoy puede ayudarlos. Y lo que se ha hecho es lo contrario. Salieron a pescar pescado y regresaron trasquilados. Salieron a pescar y regresaron trasquilados. Porque para la iglesia cristiana de Nueva York y del mundo latino, por mi crítica de esta corrupción en el Evangelio con el título de mi programa, Evangelio Limpio, ustedes tienen las de ganar. Tienen los abogados, tienen el dinero, me pueden encarcelar, me pueden callar, me pueden matar, pero el pueblo de Dios se está preguntando, ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Cuál es el fundamento? ¿Por qué les molesta que el hombre diga que hay corrupción administrativa? ¿Por qué le molesta que el hombre diga que hay nepotismo? ¿Por qué le molesta que el hombre diga que hay separatismo religioso? ¿Por qué le molesta que el hombre diga que hay racismo contra otros ministros? ¿Por qué le molesta que el hombre diga que no aceptan el voto de la iglesia para elegirse? ¿Por qué le molesta que el hombre diga que se eligen ellos mismos? ¿Por qué le molesta que el hombre diga que se suben los sueldos ellos mismos? ¿Por qué le molesta que el hombre diga que los que trabajan ahí dentro tienen un sueldo paupérrimo? Quizás dentro de los medios de comunicación en el mundo, uno de los sueldos más avergonzantes, diatribístico y enajenantes que pueda haber un medio de comunicación. Y eso lo soporta y lo mantiene el pueblo. Yo hago mi programa, yo no pido, yo no estoy violando leyes y estatutos de cristiandad, yo no soy ningún participante de leyes y demandas conciliares, yo no estoy soportando a ningún político en la religión, yo no estoy demandando dinero, Dios me dio esta oportunidad de vida para reconocer que mi proyecto se llama Evangelio Limpio y que hay que desenmascarar en esta ciudad, en este estado y en otros lugares de la religiosidad llamados pentecostales, donde la posición es una burdabilidad, es algo burdo. El dinero es la flecha, el dinero es el punto de mira, el dinero es la colocación y el dinero es el propósito. Miren, cuando yo veo a un pastor con un mensaje amenazando la iglesia, me doy cuenta por dónde está caminando el corazón de ese hombre o de esa mujer. El mensaje no debe ser para amenazar la iglesia. La iglesia no se amenaza, hermano. La iglesia no se amenaza satanista. La iglesia no se amenaza diatribista. La iglesia no se amenaza pastor corrupto. La iglesia no se amenaza oportunista. Porque las cosas no te estén saliendo bien. Porque los lujos no te estén llegando. Porque los trajes son demasiado caros para cargárselo a la iglesia. Porque tus ventajas, tus conveniencias y beneficios no estén llegando como aporte a lo grande, a granel, pero date cuenta que la situación que estamos viviendo ahora no culpe a la iglesia, no le mandes mensajes persuasivos a la iglesia, no culpabilices, no diatribices, no enajenes en tu mensaje a la iglesia que nosotros no tenemos que ver nada con la situación que está pasando.
nosotros también estamos sobreviviendo como iglesia. Nosotros también estamos dependiendo de la misericordia de Dios. Nosotros no podemos decir que nos está yendo maravillosamente en una economía donde los bancos se están autodestruyendo porque con la perplejidad económica que está llevando el formato de las naciones, la economía, la política, la guerra de Rusia contra Ucrania, la problemática de los incendios en Europa, Estados Unidos con esta frontera abierta y 10 millones de personas que entraron y han entrado, han sobrecargado nuestros barrios, nuestra economía, nuestros trabajos. Entonces, no me prediques un mensaje para culpabilizar a la iglesia, delincuente. No te lo voy a aceptar, manipulador, campesino, chancletero. Ponte por lógica en la mente que la iglesia no tiene la culpa en estos momentos, que la iglesia tiene que pedir misericordia a Dios. Yo vi ese mensaje en la internet de este microbio culpabilizando a la iglesia. Ustedes esto, ustedes no, ustedes esto. ¿Sabe qué? Me dio una rabia interna. Y de ver cómo se quedan callados, y de ver cómo le aceptan, y de ver cómo se dejan manipular y manejar, y de ver cómo se autoculpan ellos mismos de cosas que no están en nuestro control. Pero como dice la profeta Prácedes Castillo, la profeta el profeta Diamante, dice muy claro, ellos son ovejas del mismo corral, vacas del mismo rebaño. Por eso aceptan el mismo olor, aceptan el mismo procedimiento y aceptan la misma virtualidad sin ninguna queja, sin ningún problema y sin ningún análisis. No es tiempo de culpabilizar la iglesia. Jonathan, la antigua Mencía. No es tiempo, comunicador, de culpabilizar a los hombres y las mujeres que quieren buscar de Dios. Es tiempo de darle la mano, es tiempo de conducirlos, es tiempo de ayudarlos. Israel González, no es tiempo de lanzar un mensaje para culpabilizar la iglesia. Qué bonito. Deme la manito y compártalo para que otros se sumen. Deme la manito para que otros sepan que estamos en el aire. Con esta idea ya usted se da cuenta el por qué llevan el movimiento conciliar a los ministerios para imitar lo mismo que hacen en los concilios. Vitaliciato, personificación, beneficios personales, negocios personales, venta de todo tipo de objetos y útiles. El mismo procedimiento que llevan en los concilios lo quieren traer a los ministerios. Obran de esa forma porque el ministerio que el pueblo compró y que el pueblo pagó es un manantial de ricas aguas frescas para la cartera, los bolsillos y el alma de estos avaros. Favoritismo conciliar. ¿En qué consiste? ¿Cuál es uno de los peores problemas? Decía el profeta brillante ayer del favoritismo conciliar. Tapan pecados, le quitan propiedad a los pastores para ponerla en manos de familiares y amigos, someten a los pastores al yugo de la corrupción y los demandan con mucha carga para que los pastores cumplan con lo que es el diezmo de diezmo. Le demandan más de lo que el mismo pastorado puede cargar, porque para mantener la hegemonía en la que viven, para mantener su sitial y para mantener sus estándares de vida, tienen que psiquitrillar la iglesia y a la misma vez los pastores. Favoritismo conciliar, un descaro que se mide por aportes. El que más dé es el que más se aprecia
El que más envíe es el que más sube en el escalón de lo que es posiciones, como son superintendentes, prevísteros de zona o encargados dentro del concilio. Nombrado un día en el cargo conciliar simplemente por ser un buen aportador, por ser un buen colaborador, por ser un hombre desprendido y una mujer desprendida, inmediatamente le buscan cargo, inmediatamente le buscan posición, inmediatamente lo usufructúan, inmediatamente lo amarran, porque ya con un cargo el hombre está a la disposición del elemento genérico que lo compromete para si es dadivoso y si es bueno y si tiene propiedades y si tiene recursos, es un excelente miembro del equipo conciliar para nosotros mantener un diezmo de diezmo sano y saludable. Un pastor reactivo, un pastor que pregunte, un pastor que hable de democracia religiosa, un pastor que trate de educar la iglesia y de equipararse en el sentido de fortalecerse para decirle no a esto corrupto, mi púlpito no, en mi púlpito no. Ese pastor posiblemente la semana que viene le manden una carta, lo cancelen, lo voten, le saquen su familia de la casa pastoral y lo peor, le creen la táctica demoníaca llamada vamos a romperle el testimonio. Me comentaba un pastor joven que constantemente una prostituta lo llamaba al teléfono, masturbándose, diciéndole te quiero, te deseo. Y él me dice, yo soy un hombre casado, que tengo mis hijos y que no ando buscando mujer en la calle. La prostituta lo seguía llamando, le mandaba fotos, él la tiene todas, me la enseñó, fotos desnuda, fotos insinuativas. La cuestión era tratar de agarrar la atención del joven pastor. Y yo le dije, ten cuidado, que así es como proceden algunos delincuentes en la religión, así es como proceden algunos bárbaros que eran en la calle, eran matones, eran delincuentes, y en la religión tienen el mismo procedimiento para desacreditar a los hijos de Dios. Cuídate. Y me dijo, no, yo me estoy cuidando, ya eso está en manos de mi prevístero. Y él la agarró una tarde y ella llamó y él le dijo, mira, hija del diablo, en estos momentos declaro sobre ti una lepra. Ay, no, 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 señor, perdone. Y se echó para atrás cuando el pastor le envió una maldición por el teléfono, porque lo estaba acosando. Mientras ella lo acosaba, de seguro que tenían una máquina grabando al pastor para mirar los mensajes si el pastor se masturbaba o le aceptaba las deleites del sensualismo con el que ella lo contactaba. Y usted, Jonathan, la antigua Mesías, usted me dirá, wow, ¿y hasta eso hay en el Evangelio? Claro que sí. Claro que sí. Hay muchas técnicas para destruir a los hombres de Dios, destruir su naturaleza de cristiandad, inhabilitarlos hasta llegar al punto de levantarle falsos testimonios. Lo hacen porque traen y arrastran en la cristiandad aquella vida mundana y pecaminosa que por tanto tiempo los identificó. Llegó la persecución a Nueva York. Miles de pastores anuncian la renuncia a su pastorado. Los asalariados del púlpito ya se están escondiendo. Los asalariados del púlpito ya están desertando. Esa podría ser una noticia futura. Esa podría ser una noticia de un periódico de CNN o de la televisión digital en el mundo.
Llegó la persecución, miles de pastores están desertando, los asalariados del púlpito se están ocultando porque llegó la persecución en la cristiandad. Hermanos, no es fácil ser reactivo en la religión. No es fácil ser confrontativo en la religión. No es fácil ser definido en la religión. Y no es fácil tratar de vivir limpiamente en la religión. Cuando estamos llenos de apóstoles y profetas hasta el cansancio y de la ruina que significa ver estos hijos de Coré manipulando la iglesia, estos hijos de Coré manipulando el ministerio que el pueblo pagó y que Dios regaló a la iglesia para su identidad ministerial en el mundo, no para la identidad de un concilio ladrón, no para la identidad de un concilio negociante, no para la identidad de un concilio fornicario, no para la identidad de un concilio corrupto, no. El pueblo lo compró, lo pagó y Dios nos lo dio para la identidad de la iglesia pentecostal cristiana mundial desde Nueva York, no para la identidad de tu plástica o de tu familia llena de conformismo y llena de mucha bonanza económica y sobre todo de mucho cargo y populismo social. No. No, hijos de Coré, el ministerio no nos fue dado para eso. El ministerio no fue creado para maldición. Ustedes lo han convertido en maldición. Por eso están pidiendo desesperadamente. Por eso están languideciendo. Por eso están todos los días más pírricos. Por eso sus iglesias todos los días están más desoladas. Porque son púlpitos políticos, púlpitos sucios, púlpitos mal administrados y en muchos casos púlpitos de personas con ambiente y expectativas racistas, analógicamente púlpitos en el olvido. Creados para maldición, no claman por Nueva York, le piden a Nueva York, no claman por Nueva York, no se hincan, no se arrodillan, no oran, no se sacrifican, no ayunan, no presentan intercesión por Nueva York. Orar por lo demás sin ningún interés económico es una materia que estos no conocen. Orar por lo demás sin ningún interés económico. Ora por los demás para que los milagros ocurran en ti y en los tuyos. Ora por los demás para que los milagros ocurran en ti y en los tuyos. Ora por los demás sin ningún interés económico. Esta etapa de negación que vivimos los evangélicos de esta ciudad nos está ayudando a entender la premura con la que Dios está obrando en la iglesia pentecostal cristiana de Nueva York. Nos ayuda a entender el por qué todavía queda un día mundial de Pentecostés, pero también el por qué hay pastores en el G12, hay pastores en el Evangelio de la Prosperidad, y nos ayuda a entender el por qué los del Día Mundial de Pentecostés no están sentados en la yunta de estratadores y sí tienen G12 y sí tienen pastores de la prosperidad ordeñando al pueblo con sus técnicas maliciosas e infundadas en la religión. Pero no hay miembros del Día Mundial de Pentecostés sentados en la mesa de ellos. Claro, no lo van a permitir. Pero como les dije ayer, muchos de estos obispos no están, aunque aparenta que sí, pero el exégeta, el profeta, me dijo mentira. Hay muchos de esos obispos que no le soportan a ellos la misoginia, que no comparten un café con ellos, que no se sientan a la mesa con ellos, que saben el diatribismo que han manejado por tanto tiempo, que saben el absolutismo que pretenden mantener y en el cual pretenden vivir,
que saben su falta de reciprocidad, porque nunca dicen ni gracias. Se terminan los más ratones, escuche, más ratones entregando dinero a las personas incorrectas, se llama más ratones se terminan y ni las gracias le dan al pueblo, porque ellos se creen, se terminan las avanzadas, ellos se creen que se lo merecen todo, que el pueblo está obligado, somos los obispos, que nos envíen el dinero, que se pongan, que caigan, que se canteen. Y a lo largo, en el long run, como dice el americano, le han hecho daño a los pastores y a las iglesias, porque le quitan a las iglesias y a los pastores el suministro económico que nuestras iglesias cristianas deberían manejar. Es más, ese ministerio tiene tanto dinero y ha colectado tantos millones y ha hecho a tanto de ellos ricos que deberían devolver a las iglesias pobres una gran suma y grandes cantidades. Deberían devolver al pastorado pobre, deberían subvencionar jóvenes de nuestras iglesias en las universidades, deberían poner un proyecto de siembra, pero como ellos no saben sembrar, sí saben pedir, jamás, nuevo comienzo en Cristo, estarían dispuestos a devolver bendición a la iglesia que por 46 años ha sido ordeñada, que por 46 años Enrique y Judy Virué ha sido vapuleada y vituperada. Claro que le han hecho daño al pastorado. Claro. ¿Por qué usted, cuando a una persona le dan una demanda, ellos exigen la forma en que la reciben? Esa demanda tiene que ir al pastor que trabajó con esa alma. Esa demanda tiene que ir a la iglesia de la comunidad, que yo sé que el pastor le va a dar buen uso. Esa demanda tiene que hacerse pública. Y cuando la hermana de 7 millones entrega $250,000 por esa demanda como regalo a Dios, según ella, y se lo pone en la mano a los ministerios en las sombras, esa hermana lamentablemente no cumplió la función de sanidad, porque con $700,000 le pudo haber quitado el hambre a mucha gente, pudo haberle pagado a muchos hermanos desahuciados de los apartamentos una renta, pudo haberle comprado muchos zapatos a pastores en nuestro país, El Salvador, pudo haber ayudado a David Mercado a llevar esa campaña en el mes de julio, el 1 de julio en El Salvador. Lo puede ayudar a llevar agua, comida, soda, lo puede ayudar a llevar 25 cajas de juguetes para verle la sonrisa a los niños felices. Pero tú te imaginas que todavía hay cristianos, hay evangélicos tan pobres de mentalidad, tan rastreros, tan desorganizados, que lo que ellos gozan y disfrutan es darle al que tiene, entregarle el dinero a estos que no regresan a Jesús para darle la gracia. ¿Cómo le llaman? Leprosos. Entregarle el dinero a estos leprosos para mandar a la mujer a hacerse cirugía, para imprimir libros y seguir vendiendo, para comprar pasajes a Israel, para rentar aviones y llevar nosocomistas a territorio judío y exprimirlos económicamente, para desorientar a la comunidad y mantener el ministerio real que el pueblo compró, todavía mantenerlo en la época, escúcheme esto, CNN, NBC, CBS, Channel One, News One, Nueva York, todos pasaron en la era digital. Eso todavía, colectando millones de dólares, se mantiene análogo, porque es lo que le conviene, vivir en un ministerio presentando dificultades, presentando antenas dañadas, presentando transmisores, presentando pobredumbre, teléfonos hediondos, con una psicología de miseria y pobreza, para sostener lo que ellos llaman el pentecostalismo de soporte, o sea, la petición, el pedir, el Rosa Bella, Judith Virué, mantener el estatus con la que ellos vienen a mojar diariamente la matita de la insensatez que maneja el creyente y el cristiano en la cristiandad de hoy.
¿Tú sabes cuánto tú puedes ayudar en el mundo si tu ofrenda, tú oras para que Dios te permita dirigirla a lugares de sanidad, que tu corazón sea de acopio y cobertura para aquellos que merecen realmente una ayuda económica o merecen realmente un empuje de parte tuya? Cuando el dinero te cae en la mano, cuando tú lo cobras de tu trabajo, cuando Dios te bendice, cuando haces un buen negocio, cuando vendes una casa o cuando el Señor que está en los cielos permite que tú heredes algo de tu madre y de tu padre o de tus familiares, ¿se lo vas a poner en la mano a estos pendangos? Te pregunto yo, ¿se lo vas a poner en la mano a estos pendangos, análogos, diatribistas, buitres, negociantes, inservibles para el propósito de Dios en el reino de los cielos en estos días? Nosotros nos levantamos, luchamos, predicamos y vivimos para buscar las almas. Ellos predican, viven, se levantan, preparan todo en busca del dólar. Y el tiempo me dará la razón. Me llamó alguien hoy y me dijo, hoy se levantaron, aquí está, Dante Gebel, muchos hermanos, mi historia con el mundo, que dice, lleva a aguas África, escuelas, da a muchas personas le mata el hambre. Bendiciones de Dios, varón, siga adelante. Sí, eso es un ministerio, eso es el de él, pero él tiene aviones contratados ya para llevar agua y está haciendo pozos en África. Hay gente que lo critica, pero lo de él se ve, lo de Dante Gebel se ve, un argentino que usa ropa exuberante, que pertenece también al movimiento de los bendecidos, los apóstoles, no importa, pero lo de él se ve su trabajo en África. Por eso le llueven las donaciones mundiales, por eso los basquetbolistas y los, ¿cómo se llaman eso en Argentina? Los que juegan la pelotita como Messi, los futbolistas le donan, porque tiene videos. Levantó 46 pozos en 7 años. Llevó 250 pares de tenis por comunidad, completando 500,000 de tenis y de sandalias y chancletas. Les regaló a los pastores, a cada iglesia le puso bocina, le puso speakers, le puso micrófonos. Pero dígame usted, 46 años de esto leproso pidiéndole al pueblo de Dios. Enséñeme una sola obrita, y yo estuve ahí dentro y te lo puedo decir, no hay una obra de fe y de bienestar social que esta gente hayan desarrollado. Claro, hay mucha gente que no quiere, no le gusta la forma de Dante Gebel, yo lo entiendo, pero está dando acción de fe, está dando acción de fe. Es más, se la voy a poner más cercano aquí en Nueva York. La Asociación de Ministros Hispanos, con el señor Rubén Díaz a la cabeza, ayuda Latinoamérica, ayuda personas en necesidad, ayuda obras. Cuando hay ciclón o cuando hay terremoto, esa asociación, yo he sido testigo, envía ayuda a la gente. ¿Quién tiene más dinero? ¿La Asociación de Ministros o Radio Pedir Cretina? Dígame usted, no se compara lo que el ministro de Dios hace con lo poco que recibe a lo que ellos reciben, 7 y 8 millones de dólares anuales, y lo que hace el ministro con lo que hacen ellos. No se compara, porque como digo una cosa, también digo la otra. El ministerio de el Bronx, que junta y reúne a los pastores, se mueve en política, se mueve en favoritismo, vamos a decir así. Tiene su vitaliciato, pero ayuda a la comunidad. Ha creado empleos, les regala empleos a la gente. Hace jornadas alimenticias, prepara filas de personas, miles en la pandemia fueron beneficiados por la diligencia de este hombre. Pero un ministerio muerto, hermano. Un ministerio para pedir nada más.
un ministerio para lucrarse, un ministerio sin historia de dádivas, pero con mucha historia de demandas económicas. Un ministerio con las alas caídas para ayudar. Es más, usted pregunta y le dice a la gente, mencióneme los 12 o los 13 que forman parte de la Junta de Lastradores. Y usted se lo ponen uno por uno, como ponen las cartillas en el cine. Y usted va a preguntar, ¿y qué hace ese? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su trabajo? Nunca opina, nunca propone nada, nunca se le ve su activismo social, ni religioso, y mucho menos comunitario. Hermanos, ceros a la izquierda, ceros a la izquierda. Recibiendo un cheque y amamantándose de la teta del pueblo. Pero como hablamos en el inicio, vienen con la mentalidad conciliar, la han metido en el ministerio y ahora el ministerio no se rige por una definitiva religiosa campante, rampante y de participación combinada de los concilios y los obispos, sino que se rige por una línea bajada por un grupo que soporta, que controla y el que decide cómo se va a caminar, pero no decide por qué no cambiar la sustentación y todavía dependen del pueblo. Sencillamente, decisiones al interior para subirse sueldo, para acomodarse, para comprar, para vivir, para tener cargos, decisiones al interior para crear un nuevo presidente, ponerlo, apuntalarlo, decisiones al interior para nombrar gente al dedo, pero no decisiones para supereditar una supervivencia que depende económicamente de lo que el pueblo da y de lo que el pueblo envía. Eso es lo que vemos hasta ahora. Eso es lo que podemos decir. Dependen económicamente de lo que el pueblo da y de lo que el pueblo envía. Para todos se toman decisiones, mucho menos para cambiar ese parámetro que es beneficioso para los que ya están acostumbrados a decir, wow, yo soy parte, me nombraron, me aceptaron, soy parte, aunque soy G12, aunque soy profeta de la prosperidad, aunque estoy en lineamientos religiosos dudosos, pero ya soy parte, ya llegué, me nombró aquel. Si lo que quiere decir es que Dante con el dinero se ve todo lo que hace en paros para los pobres, Isaías 58, Dios que te guarde, Shalom, dice la hermana Rosa Bella. Claro, eso es lo que quiero decir y lo que he explicado, Rosa, que hay ministerios que se ve lo que hacen, que no piden para avejentar a la fe y la religión y avejentar a los viejitos y matarlos, que se vayan de este mundo creyendo que lo que estaban haciendo era para Dios, sacando beneficios económicos. Miren, le voy a contar una historia antes de irme. Nueva York tiene una pastora. Ella quería surgir, quería subir, quería ser importante, quería su apostolado, quería su sitio. Y como yo comencé a denunciar la falta de mujeres y de oportunidad en la Junta de Extratadores de la radio que el pueblo pentecostal y evangélico compró, ella se le ocurrió una idea. Como ella decide que ser grande es simplemente en el mundo, en la política y en los hombres, es un paso de fe. Ella llamó al obispo Chicheno y le ofreció que para que la nombraran en la junta, ella estaba dispuesta a ofrendar $20,000. Ella estaba dispuesta a ofrendar hasta $20,000 por el ego. Hoy soy de la Junta de Extratadores. Ay, pertenezco a Radio Pedir Cretina. Hoy, esa mujer anda buscando puesto en esta ciudad como usted no se imagina. Rompiendo brazos. Mercedes Báez, Dios te bendiga. Rosa Bella. Entonces, ella se enteró de que yo supe que ella le había hecho un ofrecimiento a ellos. Y la pregunta mía es, si esto es verdad, ¿cuántos otros no han entrado ahí por ofrecerle a los que tienen la puerta cerrada, a los que dominan,
a los que no aceptan votación, a los que no aceptan reemplazo, a los que se quieren mantener vitalicios, a los que tienen el candado y la llave cerrada por los grandes sueldos y los beneficios que reciben. ¿Cuántos otros no habrán puesto en la mesa una gran cantidad para ser tomados en cuenta? ¿Cómo se llama eso? Intención de que el ego los quiere llevar a posiciones e inclusivemente, según me contaron a mí, esta pastora muy conocida en Nueva York se desilusionó cuando vio que el obispo chicheno le nombró una de las de él que no tuvo que pagar nada. Simplemente él tuvo que puntualizarla porque le dieron un consejo del concilio y le dijeron ya no pueden correr sin mujeres porque la antigua los está denunciando. Él tiene razón, es la realidad, esa misoginia hay que acabarla y hay muchas mujeres talentosas en el evangelio, las cuales ustedes han separado, han evitado y sobre todo le han hecho daño porque tienen currículum, tienen inteligencia, tienen posición, tienen posibilidad para servir en la fe por todo lo alto. Pero mire, esta leprosa ofreció $20,000 para que ellos la nombraran y se quedó esperando. Pero ella está metida ahí. Yo sé que ella con su influencia económica va a lograr ascender, porque hay gente que por una posición en la religión, mire, por una posición en la fe, está dispuesta hasta entregarle su propia mujer para que se la usen. Está dispuesto a entregarle sus propios hijos para que ellos decidan lo que hacer. Están dispuestos a entregarle fortuna simplemente para que le alimenten el ego. Ay, soy de la Junta de Extratadores. Gran cosa. Análogos, fuera de lo digital, fuera de la bendición del nuevo tiempo, fuera de la unción de Dios, fuera de todo lo que le da origen y sentido a un evangelio defensivo, un evangelio para defender las propiedades del reino de los cielos y sobre todo el sacrificio del Santo nuestro Señor en la cruz del Calvario. Recuerde lo que lo he predicado hoy, reactivos en la religión, reactivos en la fe, reactivos en tu iglesia, para que no se llene el púlpito de tanta herejía, para que no ensuciemos el púlpito, para que no andemos como mediocres apestosos de la religión, queriendo pintarle al mundo una cosa y viviendo otra. Las historias de hoy, usted la va a compartir, usted la va a corroborar, usted me va a dar la manito para que mañana podamos seguir al aire con otro tema importante y con más ánimo. Hoy le publiqué lo que es, y quiero recalcarlo para que no se olvide, el movimiento conciliar cuando se dirige a un ministerio público. No se debe permitir que lo conciliar entre en lo que es la dirección, la directriz, el desarrollo, la presentación de un ministerio público. Claro, como soporte tienen que estar nuestros obispos, pero en las decisiones de beneficio, connotación, profesionalismo, no debemos encerrar un ministerio como si se tratara de un concilio, porque por eso al ministerio llegan muchos mediocres. ¿Y quién lo mandó? ¿Quién lo envió? El obispo chicheno. Hay que nombrarlo, hay que meterlo, hay que darle participación, porque si lo envió el obispo chicheno o si lo envió el leproso, tienen que... No puede un concilio bajar línea en un ministerio público que lo paga el pueblo. No, hay una junta de extratadores y esa junta decide y tiene que ser proporcional a las 4 anclas del desarrollo de un ministerio: profesionalismo, dedicación, sobre todo en fe y en limpieza, y la tercera, que es la que envuelve a todos nosotros, que seamos tratados por igual, igualdad de condiciones, oportunidad de empleo y oportunidad de participación de donde quiera que naciste o de donde quiera que vengas. Si reúne las condiciones, te abrimos las puertas. No cuando la tortuga está dentro y el caparazón continúa en un encierro, con la banderita dentro, ellos dentro, y no dejan entrar a nadie más. No, ese regimiento conciliar ya es una norma, ya es un sistema, pero en la religión, en la fe, un ministerio pago por el pueblo de Dios,
pago por el pueblo de Dios y sustentado, no puede venir a traer estratagemas conciliares para separar y hacer acepción de personas dentro de lo que es, mi querido hermano José La Chapelle, un ministerio público. Ese es un ministerio público, aunque no se publique, aunque no lo aparente, aunque no lo digan, ese es un ministerio público, no es un macuto para acumular prebendas de este grupo, el cual dice representarlo. No los representan tampoco, no fueron elegidos por el pueblo, no fueron elegidos por la iglesia, no son elegidos por un régimen de aprobación de la cristiandad, son una imposición conciliar. Y a eso es que yo me he referido hoy. Es ilegal. Ahora, cuando lo mantengan ustedes, cuando se sustenten ustedes, cuando lo sustenten sus iglesias, pero resulta ser que este ministerio lo sustentamos todos los que ofrendamos. Es un ministerio sui generis. Es un ministerio de todos. La antigua, me gozo con tu jocosidad, con ese título de El Obispo Chicheno. Ese título viene de un obispo en 1914 del mejor escritor peruano. La historia le llaman el obispo Chicheno. Como el obispo que supuestamente hablaba a media lengua y era viscolo, ese obispo trató de que la corona española no estableciese una iglesia dentro de un perímetro de fe de sus antiguos aborígenes, y el obispo Chicheno creó un sistema en el cual los esperó con procesión y esperó a los españoles dispuestos a crear la iglesia grande que tanto soñaron, que se llamaba la Rosa de Lima. El obispo Chicheno, en defensa de sus hermanos que conocían la fe, que ya se le había sido predicado y que estaban en el catolicismo, los buscó, los recibió de los barcos con una procesión y tranquilamente los llevó a una joyería donde les dijo a todos ellos: despójense de todo lo que es oro y plata de España, porque de aquí se van a llevar embalses completos de todo lo que es oro precioso y alhajas. El obispo Chicheno agarró todas las joyas, se vistió de joyero, los esperó, le quitó todas las joyas, le quitó todas las riquezas, los cetros que trajeron de España, y le entregó más de 50 cajas que cuando ellos regresaron al barco estaban llenas de arenque y bacalao, que apestaba en su viaje de 3 meses que le tomaba a la corona real recibir los bienes que supuestamente iban a traer del Perú. Por tanto, el obispo Chicheno, en ese libro, Concordias del Perú y Recuerdo de la Historia Analítica Peruana, dice el obispo Chicheno, ¿por qué? Porque cuando le preguntaban que si lo que hizo fue algo correcto, en vez de decir sí señor, él decía chicheñón, chicheñón en su lenguaje quiché aborigen, y los magistrados decidieron llamarle, traigan a estancia al obispo Chicheno. De ahí viene la historia, de que era obispo y a la vez era un truquero, era un tramador que engañó hasta los mismos jeques y jerarcas de la corona española. De ahí, entonces, hoy día tenemos muchos obispos chichenos que están dentro de nosotros, dice mi hermano y amigo, el evangelista y pastor José La Chapelle. La oración por mi hermano David Mercado, el pueblo sigue orando, lo necesitamos restituidos para que el 1 de julio se lleve la campaña a cabo allá este 2023 en El Salvador, que ya fue aprobada por la alcaldía. Llamemos a David Mercado, lo que pueden darle una ofrenda, désela para esa campaña, apoyemos al equipo que va a viajar con David Mercado, y nosotros, tanto mi esposa como yo, estamos comprometidos a ayudar a David Mercado en esa campaña. Por eso estamos orando para que pueda salir del hospital, para que pueda ser bendecido y para que la comunidad cristiana, mire, usted le manda dinero a los herejes. ¿Por qué a un hombre que está presentando videos, que está presentando imágenes, que está presentando verdad con lo que hace en El Salvador en este momento decisivo para esa república, por qué no apoyarlo económicamente? Claro que sí. David Mercado y su ministerio estarán el 1
de julio, espero no estar equivocado, La Chapelle, creo que el 1 de julio sí. Él me dijo que me iba a mandar el flyer, tengo que chequear, porque David Mercado va a una campaña allá a El Salvador. 1 de julio, pleno verano, David Mercado estará con su familia y su ministerio en una campaña en El Salvador. Dele share para que corra la voz. Deme la manito y dele share para que corra la voz y apoyemos a nuestro hermano David Mercado, que también lo sacaron por el COVID. Supuestamente agarraron el COVID también para eliminarlo de la emisora, como le hicieron a Víctor Reyes, como le han hecho a tantos ministros que han salido de ellos cuando no le conviene. David Mercado fue uno que también con el COVID lo tiraron fuera. Pero nosotros lo vamos a apoyar y nosotros lo vamos a respaldar. Ojalá que no cierren Evangelio Limpio. Ojalá que no me metan a la cárcel. Ojalá que no me maten. Ojalá que para el momento decisivo de Nueva York, cuando venga a ser separado el trigo y la cizaña, Dios me dé vida para ver la revolución espiritual que Dios va a crear en esta ciudad. Para ver la revolución espiritual que Dios va a crear en esta ciudad. Ver el profeta que Dios va a levantar. Ver el evangelista que Dios va a levantar. Ver el hombre que no va a tener miedo y que va a inculcar valentía para meternos a los medios de comunicación. Valentía para meternos en los hospitales. Valentía para meternos en lo que es las decisiones de esta ciudad que tienen que contar y preguntarle a los hombres de Dios: señores, ustedes son 20 millones de latinos en Nueva York, ¿qué hacemos? Bueno, la iglesia está en control, estamos orando, la iglesia le va a dar una respuesta, gobernadora, la iglesia le va a dar una respuesta, alcalde. Nosotros tenemos la ciudad, César. La verdad prevalecerá en el nombre de Jesús, dice el pastor y evangelista José La Chapelle. Nosotros tomaremos esta ciudad. Lo primero es que el Yankee Stadium nos pertenece. No como vino Joel Austin para cobrar una boleta de $50, $90 para entrar. No, nos pertenece para predicar arrepentimiento. El Chi Stadium, el estadio de los Mets, nos pertenece para predicar arrepentimiento. El Maryland nos pertenece para predicar arrepentimiento. La Mega nos pertenece para predicar arrepentimiento. A la X, ¿cómo se llama esa radio? Ya hasta se me olvidó. La X, la emisora esa mundana, nos pertenece para predicar arrepentimiento. Amor 93.1 nos pertenece para predicar arrepentimiento. Emisoras digitales, emisoras de capacidad y categoría que le escuchan millones de hispanos. No ese legado transgresor, no ese legado que todavía por conveniencia lo mantienen análogo. Qué ratería. Estoy hablando de emisoras potentes. El canal 41 y el 47 nos pertenecen para predicar a Cristo. Entonces esa es nuestra oración, que todo lo que es poder de comunicación, que todo lo que es notoriedad, que todo lo que es lugares como el Madison Square Garden se lleve una campaña por lo menos mensual, donde los cristianos de esta ciudad nos levantemos, nos unamos y oremos, nos postremos para tomar un espíritu realmente de decisión en cuanto a lo que Dios va a hacer en los últimos tiempos. ¿Usted sabe cuántos murieron y no se sabe dónde están enterrados? ¿Cuántos se fueron y la familia no le pudo dar el último adiós? ¿Cuántos hijos heridos que no vieron su padre lo metieron en una funda y lo quemaron, lo incineraron? ¿Cuántas madres que no vieron a sus hijos partir, no le pudieron dar santa sepultura? Todo eso está en la mente y el corazón del neoyorquino y del ser humano mundialmente dolido. Pero ellos prefieren levantarse a pedir. Yo no sé si usted me entiende. Ellos prefieren levantarse a pedir. Y hay del que les reclame, hay del que sea confrontativo y hay del que proponga una iglesia de frente. Una iglesia de frente. ¿Tú sabes lo cómodo que estaba Nehemías en Israel? Nehemías en Egipto. ¿Tú sabes lo cómodo que estaba Nehemías fuera del territorio de Israel? Fuera del territorio de Israel. Y cuando el rey lo ve triste,
¿Qué te pasa, muchacho? Si eres de confianza, eres copero, mira, tienes Cartier, tienes Louis Vuitton, tienes Paco Rabanne, tienes todo aquí en Egipto. Estás bajo un régimen y un rey donde se te considera copero del rey. Tienes un cargo, ¿cómo diríamos en España ahora? Como presidente de la Asamblea, en República Dominicana diputado de alta alcurnia, allá en Colombia sería representante gubernamental, sería como parte de la Comisión Especial de Intereses Internacionales. Eres copero, 1330 antes de Cristo. ¿Qué historia la de Nehemías? ¿Y qué salió de su boca? Mi país, mi pueblo, los muros destruidos, la puerta abierta, están siendo diezmados, se están metiendo los cananeos, jebuseos y heteos. Hay desorden en mi país, no hay control, porque los muros de nuestra defensa están en el suelo. Y Nehemías sintió de Dios que levantando los muros físicos, también levantaría los muros espirituales. Y cuando le dijeron, el rey lo vio tan triste, le dijo, sí, Nehemías, puede irte. No, dame carta para cruzar esos países. Dame carta de conveniencia para que crean en mí. Dame recursos para ir a levantar los muros de mi patria. Y llegó Nehemías. Y Dios se lo permitió. Y levantó los muros. Y levantó la moral de Israel. Pero se olvidó de él, de su familia, de su favoritismo, de sus privilegios. Y estos ladrones ponen a la familia primero, ponen el carro, ponen el reloj, ponen el favoritismo, ponen la cuenta de banco, ponen los hoteles que visitan, ponen lo que es el sueldo, primero que todo. Yo no sé si usted me entiende. Eso le parte el corazón a cualquier ser humano. Leyendo la Biblia y mirando que el hombre de Dios no antepone que el rey se fije en ti, que el rey te vea triste en una esquina y que el rey te diga, pero la antigua tú tienes todo. Mi hermano José La Chapelle, un rey, que me nombre copero, que me nombre su guardaespaldas. Entonces, si José La Chapelle es rey, me nombra su guardaespaldas, ando en los helicópteros que él monta, ando en los aviones que él monta, me quedo en los hoteles que él pernota. Le llevo el maletín con el oro y el dinero para pagar las cuentas. Soy representante y lo que menos me va a poner es un Cartier como traje o quizás un bello color negro diseñado por el gran Oscar de la Renta, completo. ¿Por qué? Porque ando con el rey. Pero cuando yo me olvido de eso y le digo al rey, lo que pasa, rey, que estoy triste porque mi pueblo está destruido. Entonces, pienso con una mentalidad de comunidad, con una mentalidad para mi gente, para los míos, para los de la cristiandad, para los que han consagrado su vida a Cristo, para los que han juramentado por Dios. Pero estos leprosos piensan en un grupito. Ya usted entienden el por qué le molesta que yo diga que existen los mexicanos, que existen los sur y centroamericanos, que existen los brasileiros, que existen los españoles en la fe, que existen los argentinos. Le molesta. Le molesta. ¿Por qué? Porque han sido educados y viven en una mentalidad tan mediocre. Estos parásitos solamente piensan que ellos deben vivir y que ellos deben beneficiarse. Y han rectangulado en una sola línea la fe para desbocarla y desvirtuarla y simplemente encerrarla en su pensamiento, en ese pensamiento amañanadístico, ese pensamiento lleno de marasmo que no deja que se consolide eso que hemos pedido hoy. Un Nueva York totalmente inclinado a la unidad e inclinado hacia el éxito de la cristiandad. Estamos huérfanos de profetas, estamos huérfanos de verdaderos hombres de Dios que decidan cambiar el rumbo de este negocio y de esta encrucijada político-religiosa que se llama
el pentecostalismo neoyorquino. Estamos huérfanos, gracias por esas manitos. Y cuando Dios levante profeta, todos nosotros conoceremos el día y la hora en que Nueva York comience a liberarse de esta anarquía religiosa que a muchos nos tiene pensando el por qué tanto se confabulan y tanto se mantienen callados. Que Dios me les bendiga y hasta mañana en otro Evangelio Limpio, César la Antigua, desde la ciudad de Nueva York. Gracias a todos ustedes que han opinado hoy y nos han acompañado hasta este momento. Mañana será un nuevo día, mitad de semana laboral, y el tema de mañana me lo guardo para que puedan participar y acompañarme en esta nueva edición informativa.